Que Dios sea con todos nosotros. Gracias por la gran oportunidad que nos da Dios de poder estar aquí compartiendo con ustedes este mensaje. Y saludos. Espero que en el amor de Cristo todos se encuentren con bien y confiamos en que las cosas vendrán mucho mejor cada momento, cada día. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que es esencial, es básico para todo creyente en el Dios verdadero. Y tiene que ver con el tema de la oración. ¿Qué tanto oramos a Dios? ¿Qué tanto nosotros nos comunicamos con nuestro Señor y Dios? A veces uno piensa que el tiempo que pasamos en comunicación con Dios es suficiente, pero en realidad nos falta. Y podemos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, como Él era una persona entregada a la oración. Para poder enfrentar lo que venía, siempre oraba. Y esto fue algo que sus apóstoles estaban viendo y querían ellos también tener aquello que Jesús tenía, esa comunicación con el Dios eterno. Por eso el día de hoy vamos a pedirle, así como le pidieron los apóstoles: Señor, enséñanos a orar. Fue una petición que le hicieron porque ellos lo veían y se sorprendían de la manera en que Cristo Jesús se comunicaba con el Padre Eterno. Dice por allá la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1, dice este pasaje: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. La oración viene a ser como un instinto. Es como la necesidad de comer o respirar, porque la oración es el centro de lo que somos como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. No podemos decir que somos seguidores del Señor si no oramos. Se piensa que la gente viene a la iglesia, a los templos, a escuchar mensajes, a escuchar sermones, pero en realidad la gran necesidad de la gente es que ore, que aprenda a orar. Necesita, cada uno, necesitamos todos orar a nuestro Dios. Orar es como el respirar espiritualmente hablando. La oración es la forma básica de poder comunicarnos, de poder relacionarnos con Dios. Los apóstoles podían hacer milagros extraordinarios. Eso, pues, obviamente que es asombroso, mas en lo profundo de su ser, en su corazón, ellos querían aprender a tener esta capacidad como Jesús, de poder orar a Dios. Y por eso le piden de esta manera: Señor, enséñanos. Así como Juan el Bautista le enseñaba a sus discípulos. La batalla más grande del cristiano es la batalla de la oración. Y nosotros podemos comprobarlo, porque cuando hay una situación, lo primero que necesitamos hacer es orar, o siempre se nos viene: pues vamos a orar para pedir dirección, para pedir consejo, para saber qué es lo que vamos a hacer. La oración es fe. La oración demuestra aquella relación que tenemos con Dios, nuestra verdadera fe, demuestra nuestra vida misma. Los discípulos, ellos se dieron cuenta de que la oración puede ser en cualquier lugar y a cualquier hora, en cualquier momento. Y también ahora, en nuestro tiempo, la oración puede ser en cualquier lugar, a todo momento, en la mañana, en la tarde, en el trabajo, en la noche, al manejar, y sobre todo cuando uno tiene que hacer algo importante, pues uno necesita ponerse en las manos de Dios. La oración nos redarguye. Esto quiere decir que nos permite vernos como en un espejo para saber
exactamente dónde necesitamos trabajar, en qué áreas necesitamos enfocarnos más. La oración nos sirve en gran manera para ver de qué manera podemos nosotros escuchar lo que Dios quiere que sepamos. La oración de Jesús motivaba tanto a los oyentes, tanto a sus discípulos, que ellos querían aprender. Ellos confiaban en su maestro y al verlo querían ser como su maestro. La oración es más que hablarle a Dios. La oración es más que darle un reporte a Dios de lo que hemos hecho. Es estar en la misma presencia de Dios. Tenemos la costumbre de hablar con la gente, de sentarnos tal vez cuando vamos a comer con algún compañero y estar platicando y a veces hasta entramos en conversaciones muy profundas y básicamente la oración es eso, pero pues dirigida a nuestro Dios y Padre eterno. Es el poder no solamente comunicarles porque Él lo sabe todo, sino es el poder tener una plática amena con Él y a veces en alguna situación complicada, pues pedir su dirección, claro, por supuesto. Jesús tenía lo que sus discípulos anhelaban, aquella manera de comunicarse, aquella manera de, de fortalecerse, porque la oración causaba en Jesús una gran fortaleza. Ellos después, a su vez, pues enseñaron a los nuevos creyentes a orar. No le dijeron a Jesús, enséñanos a hacer milagros. Ellos le pidieron, enséñanos a orar. Y es una petición que también nosotros necesitamos hacer. Tal vez porque nos falta un poco más invertir tiempo en la oración, o tal vez porque algunos hasta dicen, es que yo no sé cómo, así como los apóstoles, o más bien, no sé de qué manera dirigir mi oración. La oración también es fuerza. La fortaleza más grande de nuestro Señor Jesús era la oración. Recordemos que Él invertía mucho tiempo en esto y sobre todo cuando ya le queda poco tiempo de vida, va al huerto de Getsemaní y se pone a orar de una manera tan intensa que Él está pidiéndole a Dios que le ayude, que si fuera posible dice, si fuera posible pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y son las tres últimas ocasiones en que se le ve a Jesús ahí orando, los apóstoles por allá están durmiendo, como que a pesar de que Jesús les había advertido lo que pasaría, ellos se les pasaron por alto todo eso, pero él 3 veces se pone a orar y 3 veces pide lo mismo, y aunque él sabía que no podía ser de esa manera, de que no podía librar la cruz, sino que tenía que ir a la cruz, finalmente dice la escritura que un ángel desciende y le da la fuerza necesaria para poder enfrentar aquello tan duro, tan difícil y complicado. La fortaleza más grande del cristiano también debe de ser la oración, así como lo fue en nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos enseñaron a orar a los miembros de la iglesia, así como lo hizo el maestro. Una de las actividades más importantes de la iglesia es la oración. Con la oración empezamos y con la oración también terminamos. Y antes de poner a cualquier familiar o amigo en las manos de cualquier médico o a una medicina, hay que orar a Dios para que Él pues nos ayude a llevar a nuestro ser querido con las manos apropiadas, o que Dios esté ahí presente en lo que se le vaya a hacer a nuestro familiar. Primeramente, antes de que estar pensando hospitales y medicamentos y doctores, primeramente poner a esa persona enferma en las manos de Dios a través de la oración. Lo habían visto a Jesús ellos hacer milagros. Lo habían visto predicar de una manera impresionante. Mas, sin embargo, ellos querían aprender a orar.
Y claro que nuestro Señor Jesús dedicó el tiempo para mostrarles cómo y de qué manera. Y también nosotros estamos listos, debemos de estar listos para aprender. Cuando alguien dirige una oración, estar atentos para ver cómo le hace y también en un futuro nosotros poder hacerlo. Es algo tan especial y es un privilegio el poder comunicarnos con Dios. La oración es perseverancia también. Jesús demostró a sus discípulos que el orar se aprende orando. No es nada más ir a una clase que nos enseña acerca de la oración. Hay que orar para aprender a orar. Orar es involucrarse con Dios. Orar es luchar. Orar es pensar. Orar es someterse. Orar es pedir, buscar y llamar. Orar también implica trabajar. Es invertir tiempo. Es estar involucrados en nuestra vida misma. Orar es poder. Orar en ocasiones pudiera ser un poco difícil cuando no sabemos qué rumbo tomar, pero poco a poco, a través de la oración, vamos llegando hacia el punto que queremos. La oración no es exigir, no podemos exigirle, no debemos exigirle a Dios. Es una comunicación. Es nuestro Padre Celestial, nos entiende, nos escucha y también nos responde. La oración es recibir también. Dice allá en Lucas 11:9, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y es parte de la oración. La oración es esencial. Antes que nada, yo le recomiendo cuando se va a levantar, empiece dándole gracias a Dios por medio de una oración. Cuando ya se va a descansar también, órele a Dios, dándole gracias por todo lo que le permitió recibir, por darle también incluso la oportunidad de tener un buen descanso. Pide y se te dará, dice la Escritura. Busca y vas a encontrar. Llama y se te va a abrir. Y esto es en relación a la oración. En la palabra de Dios, en la Biblia, aparecen 667 peticiones, de las cuales todas tienen respuestas a través de la oración. La perseverancia, pues, tiene sus premios. La oración es por donde siempre necesitamos nosotros iniciar. La única forma, pues, de aprender a orar es orando. La persona que solo ora cuando tiene ganas, entonces realmente no ora lo suficiente. Oremos para vivir. La oración es vida. El corazón de la oración, pues, es nuestra fe. Y asimismo también el corazón de esa fe, pues, se manifiesta a través de la oración. Como esta es su fe, entonces usted va a orar. Y como usted ora, es como también se está demostrando aquella fe que usted tiene. Todo fracaso, todo pecado, todo aquello que sale mal, gran parte se debe al resultado de no orar. Porque pudiéramos pensar en situaciones como la que enfrentó Jesús en la cruz, que era inevitable, pero si tenemos que enfrentar algo así tan complejo, tan extremo, la oración nos ayuda para obtener la fortaleza. Aquellas cosas que usted no quiera enfrentar y que tenga que hacerlo por medio de la oración, se permite adquirir aquella fuerza, así como Jesús la adquirió para poder realizar algo tan difícil, algo tan complicado o que nos puede llevar a poner nuestra vida al borde. Pero a través de la oración se puede encontrar fortaleza. Uno puede saber muchas cosas acerca de la oración, puede dar clases de la oración y a veces sin orar, y eso pues no es lo correcto. Si uno realmente quiere hablar acerca de la oración, necesita practicarla.
Los papás, aquellos que son papás, enseñen o sigan enseñando a los más pequeños a orar. Si tiene por ahí hijos, si tiene por ahí a sus nietos, enséñenles a orar, a comunicarse de una manera apropiada con Dios. Esto es de gran ayuda. Necesitamos entregarnos un poco más a la oración. Si Jesús tuvo la necesidad de orar, pues ahora imagínense nosotros, con todo lo que nuestro Salvador Jesucristo era y su sabiduría y esa capacidad tan enorme de hacer milagros extraordinarios, aún así Él oraba. Pues nosotros mucho más necesitamos hacerlo. ¿Por qué será que el ser humano no ora lo suficiente? ¿Acaso estaremos muy confiados de nuestras capacidades? ¿Acaso será porque algunos ya no piensan que sea útil orar? Creo yo que están muchas personas equivocadas al respecto. Con la oración se hacen grandes cosas. Grandes milagros han sucedido por medio de la oración. Tenemos el ejemplo, por así decirlo, de Ana. Ana oró y Dios le dio un hijo. El rey Ezequías oró y Dios le concedió 15 años más de vida. Elías oró y se detuvo la lluvia y luego volvió a orar y regresó la lluvia. ¿Por qué será entonces que nosotros no oramos lo suficiente? Cuando estamos demasiado ocupados, ¿a poco no hay un momento que podamos dedicar a la oración? Cuando estamos metidos en nuestro trabajo, enfrascados en nuestras actividades, ¿estaremos también demasiado ocupados para no recibir bendiciones? ¿Para no recibir lo que necesitamos? Muchas de las bendiciones de Dios van a llegar solamente hasta que oremos. Y eso es justo porque a pesar de que Dios ve lo que hacemos, ve cómo estamos, Él quiere que le pidamos. Él quiere que nos comuniquemos con Él a través de la oración. Qué gran privilegio es el poder comunicarnos con Dios. Qué gran honor el poder ser escuchados por nuestro Padre Celestial. Dios ha abierto ese camino de comunicación y pues es la oración. Y de esta manera suceden las cosas al orar. Y no se trata de que Dios lo vaya a hacer todo, simplemente que Él va a poner todo lo necesario para que se lleven a cabo aquellas cosas que queremos. La oración es poderosa. No es que tengamos fe en la oración, tenemos fe en Dios que nos escucha por medio de la oración. La fe es en Dios, pero necesitamos orar para que esa necesidad, esa petición llegue hasta su presencia. Dice Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La obra más importante de los siervos de Dios, pues es orar. Hay que orar primero antes de hacer cualquier otra cosa. La oración es de mucho provecho. La oración agrada y mueve la mano de Dios. La oración mueve la mano que mueve al mundo. ¿Qué tan poderosa es la oración? Bueno, ¿qué tan poderoso es Dios? Pues a esa magnitud. Y claro, pues es Dios el que actúa cuando nosotros oramos. La oración es, incluso la podemos catalogar como el arma más poderosa que tenemos contra Satanás, contra el enemigo. El tentador no le asusta el que uno venga y estudie la palabra de Dios. Él no se preocupa si uno asiste a los servicios de la iglesia, pero él sí se asusta y tiene miedo cuando uno se pone a orar.
Cuando uno entra en esa comunicación con Dios, ahí no puede Él meterse. Él no sabe lo que usted está pensando. Él sabe lo que usted dice, pero lo que usted piensa es nada más entre Dios y usted. Claro que habrá ocasiones en que uno tenga que orar en voz alta. Perfecto, de acuerdo. Pero aún así, el enemigo no va a poder eh, quitar aquel momento tan especial que usted tiene con Dios. Hay que orar más, mis hermanos. Recuerde que el tiempo de Dios, pues, es diferente al de nosotros. Cuando la gente deja de creer, es cuando deja de orar. Mucha gente dice, sí, yo creo en Dios. Entonces, bueno, si tú crees en Dios, ¿qué tanto oras? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? Ahí se ve realmente tu fe. Ahí se ve qué tanto crees en Dios. ¿En cuánto tiempo dedicas a la oración? La oración es algo tan grande, tan especial, tan maravilloso, que cuando obramos, pues somos nosotros los que obramos, pero cuando oramos es Dios el que obra, no nosotros. La oración mueve aquello que queremos, pero es Dios el que lo realiza. Es esa arma tan especial, como decíamos hace un momento, contra el enemigo. Hay poder en la oración. Cuando uno, pues, deja de creer es cuando uno está dejando de orar. Necesita usted dedicar un poco más tiempo hacia la oración. En una ocasión, la oración causó un gran escándalo, un gran revuelo. Y esto fue una oración de apertura en el Senado, allá en Kansas. Y era una sesión de inauguración allá en el Kansas House Representative. Y esto molestó a algunas personas. Normalmente se le pide a alguien que para iniciar dirija una oración para que todo salga bien, para que se pueda lograr tener una reunión amena. Y se le pidió a un predicador, él se llama Joe Wright, que hiciera esa oración de apertura allí en el Senado en Kansas. Y todos pensaron que él iba a dirigir una oración común, una oración como las de normalmente se hacen, mas sin embargo, aquel predicador oró de la siguiente manera: Señor, venimos delante de ti este día para pedirte perdón y para pedirte que nos dirijas bien. Sabemos que tu palabra dice, maldición a aquellos que llaman bien a lo que está mal, y es exactamente lo que hemos hecho. Hemos pedido el equilibrio espiritual y hemos cambiado nuestros valores, dijo él. Hemos explotado al pobre y a esto le hemos llamado suerte en los negocios. Hemos recompensado la pereza y a esto le hemos llamado ayuda social. Hemos matado a nuestros hijos que aún no han nacido y a esto lo hemos llamado libre elección. Hemos castigado a los culpables y a esto le hemos llamado justicia. Hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos y lo hemos llamado, pues, el desarrollar su autoestima para no traumarlos. Hemos abusado del poder que tenemos y a esto le hemos llamado política. Hemos codiciado los bienes de nuestros vecinos y amigos y a esto le hemos llamado tener ambiciones a futuro. Hemos contaminado las ondas de radio y de televisión con muchas groserías y a esto lo hemos llamado libre expresión. Hemos ridiculizado los valores establecidos desde hace mucho tiempo por nuestros antepasados y a esto le hemos llamado obsoleto, anticuado y pasado de moda. Oh Dios, mira lo profundo de nuestros corazones y purifícanos y ayúdanos a ser mejores personas. Ayúdanos, Señor, a librarnos de nuestros errores, a librarnos de nuestros pecados. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén. La reacción de la gente que escuchaba esta oración
no se hizo esperar. Inmediatamente un senador abandonó la sala. En las primeras palabras que dijo el predicador, él se fue de ahí. Él dijo, no puedo estar escuchando todo esto. Es un mensaje insolente, es intolerancia. No, no lo puedo. Hubo varios que calificaron aquella oración como que fuera de lugar. Durante varias semanas, ahí donde predica este hombre, pues recibieron muchas llamadas, de las cuales esas llamadas, unas 5,000 más o menos, pero solamente 50 llamadas eran para quejarse de lo que él había dicho, pero todas las demás llamadas eran para felicitar o para pedir que oraran por sus familiares o por alguna situación, incluso hasta de otros países llamaron a la congregación para que oraran por los problemas que estaban enfrentando. Y es que a veces la gente simplemente ora de una manera tan superficial. Las personas a menudo se sienten desilusionadas cuando sus pequeñas oraciones no son contestadas. Y a Dios le gustaría que las oraciones de sus hijos no sean demasiado cortas. ¿Quién estará equivocado? ¿Las personas que oran tan poco o Dios que quiere que cada uno oremos más? Debemos orar por más fortaleza y no por menos problemas. Debemos orar por hombros más anchos, no por una carga más liviana. Las más grandes maravillas, la más grande maravilla de la oración, pues contestada, puede que no sean las bendiciones en sí, porque uno pide y recibe, sino lo más maravilloso de todo es ver la mano de Dios trabajando en nuestra vida para que algo suceda, para que algo se alcance. La oración nos coloca en la misma presencia de Dios. Necesitamos nosotros ubicarnos en lo que necesitamos, en lo que queremos y primeramente pedir dirección a Dios a través de la oración, pedir consejo, pedir consuelo, pedir fortaleza, orar por otros, orar por la familia, orar por la pareja, orar por los hijos, porque la oración se responde. Toca y se te abrirá. Busca y vas a encontrar. Llama y se te va a responder. Pues hay que llamar a Dios más seguido a través de la oración. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude y pues ocupémonos más en la comunicación con nuestro Señor y Dios. Bendiciones.